Imagina que tienes 2 vacas. Oh, canal equivocado. Imagina que vas caminando por la calle y de repente te tropiezas con algo. Caes al suelo, te golpeas la cabeza y mueres. Solo que no mueres, sino que ahora eres más inteligente. Hemos visto varias veces en ficción, caricaturas o series, el argumento donde un personaje imbécil, de repente y de forma mágica, se vuelve un genio. Es un tanto cliché, pero siempre entretenido. Lo curioso es que esto suele suceder en realidad. No tiene nada que ver con el chisme ese de «Uy, es que no usamos el 100% de nuestro cerebro». Ni que fuera disco duro, mamón. Usamos toda la materia gris en distintas cosas. Lo que hacemos en el día a día ya representa virtualmente toda nuestra capacidad cerebral. Por eso es curioso saber de casos del llamado síndrome del sabio adquirido, donde una persona, tras cierta eventualidad, cual si fuera videojuego, termina desbloqueando habilidades intelectuales especiales. Al investigar sobre esto me topé con muchísimos casos, pero elegí los que he considerado más interesantes. Anthony Cicoria. Este señor pelón con cara de buena gente es Anthony Cicoria, o Tony para los amigos. Y sí, al buscar su nombre en Google o en YouTube, ya sale de inmediato su historia insólita. Se trata en principio de un cirujano ortopédico que había sido jugador de fútbol americano en su juventud y que vivía tranquilamente al norte del estado de Nueva York. La historia insólita comienza cuando en otoño de 1994, Tony, de 42 años de edad en ese entonces, salió a buscar un teléfono público para llamarle a su madre, siendo un tanto imprudente, la verdad. El teléfono en cuestión estaba en un pabellón junto a un lago, y una ligera lluvia con truenos había empezado. Comprendamos que estos son los 90 y que a grandes rasgos este probablemente era el único momento para hacer la llamada, pero aún así pararse junto a una estructura de metal podría no ser muy buena idea, y pues no lo fue. Justo en cuanto terminó la llamada y dejó el parlante del teléfono público en su lugar, un rayo cayó sobre la cabina, alcanzando a Tony, que estaba a escasos 30 centímetros de distancia del mismo, haciendo que saliera disparado y chamuscado. Y aquí empieza una parte medio mafufa del relato. Según Cicoria, la gente que estaba cerca se apuró para auxiliarlo, aunque, según sus palabras, mientras esto sucedía, se vio a sí mismo fuera de su cuerpo. Lo rodeó una luz mística que le trajo mucha paz, a la vez que veía su vida pasar ante sus ojos. Ya sea de modo espiritual o de modo práctico, el tipo se nos estaba yendo de este plano existencial hasta que pudo ser reanimado, y con ello comenzó a sentir el dolor por las quemaduras de donde la descarga eléctrica la había atravesado, desde la cara hasta el pie izquierdo. La policía llegó, pero se negó a ser llevado a un hospital, así que fue regresado a casa, y aunque llamó a un médico particular para que lo examinara, todo parecía estar bien. No fue sino hasta unas semanas después que se reincorporó a hacer sus actividades que notó que tenía lagunas en su memoria, algo especialmente delicado dada su profesión. Olvidaba nombres de enfermedades o procedimientos, pero irónicamente podía hacerlos. Su habilidad con las manos estaba intacta, quizás mejor que intacta. Pasado un tiempo, le invadieron unas ganas tremendas de escuchar música clásica, en especial de la que lleva piano. Pero no conforme con esto, compró uno, y casi de la nada, aprendió a tocarlo, y en menos de 3 meses desde su accidente, ya lo dominaba por completo. Tony no era muy interesado en la música, si acaso algo de rock, pero sin pararse a pensar mucho en su composición. Pero de repente había adquirido gusto por cualquier cantidad de piezas de piano. Y no solo eso, soñaba con música, y al despertar escribía las partituras. De la nada, lo que a muchos músicos les puede tomar años desarrollar, la capacidad de tocar y componer, él ya lo hacía de forma casi intuitiva. Participó en concursos mostrando un talento bien apreciable, y sin más, el sujeto ya podía volverse un músico de carrera, y parece que es lo que hizo a tiempo parcial desde 2007. La música de fondo que estás escuchando proviene de él. Y aunque no encontré mucho sobre su vida, parece que continúa de modo habitual compartiendo de vez en cuando su testimonio. Las pruebas neurológicas que le realizaron después no muestran que algo significativo haya cambiado en su cerebro tras el accidente. Parece que sencillamente le sacudieron los muebles y se volvió un artista. Orlando Cerrell. Yendo un poco más atrás, tenemos el caso de Orlando Cerrell. Nacido en 1968, no hay mucha información personal sobre él. Solo se sabe que cuando tenía 10 años, fue golpeado por una pelota de béisbol en el lado izquierdo de la cabeza, mientras practicaba ese deporte. Un golpe contundente, pero nada de gravedad, aunque estuvo con dolores de cabeza durante un tiempo. Cuando las cosas se calmaron, entró en razón de que podía recordar con precisión los detalles exactos de todos los días posteriores al accidente. Y con esto no me refiero solo a cosas superfluas,
sino en verdad a detalles muy exactos. De alguna forma, su cerebro ahora podía acomodar información de forma sofisticada y categórica, a tal punto que si alguien le mencionaba cualquier fecha al azar, podía indicar a qué día de la semana pertenecía esa fecha, como el Malcolm, pues. A más de 40 años de ocurrido todo, según se dice, Searle puede citar exactamente qué sucedió en cualquier día de su vida. Un calvario para su esposa en las discusiones, seguramente. A este señor lo recuerdo porque a inicios de 2010 cada tanto aparecía esta serie de fotografías de él dibujando. Estoy bastante seguro de que era algo así como que tenía tan buena memoria que podía dibujar detalladamente la ciudad de Nueva York solo con lo que recuerda. Pero mientras investigaba para hacer el guión de este video, no encontré dicha información. Si la encuentro, lo pongo al pie de pantalla. ¿Impresionante? Sin duda. ¿Útil? Por supuesto. ¿Querer desbloquear su habilidad recibiendo un chingadazo? No creo. Lo menciono porque parece que el tipo se dedica a dar conferencias hablando sobre desbloquear el potencial. Epa, el que quiera. Derek Amato. El caso de Derek Amato es bastante similar al de Tony Cicoria que vimos al inicio, aunque de algún modo mucho más singular. La historia es simple. En 2006, a la edad de 39 años, se zambulló en una piscina en casa de unos amigos, la cual era menos profunda de lo que esperaba, y se golpeó la cabeza sufriendo una conmoción cerebral grave, y de paso una pérdida auditiva del 35%. Y sí, pasado un tiempo descubrió que podía tocar música de piano. El detalle es cómo se manifestaba esta habilidad. Mientras Cicoria escuchaba la música y recibía melodías en la cabeza, la forma en la que la música llegaba a Amato era más visual. De repente, a sus ojos aparecían estructuras geométricas a blanco y negro que se desplazaban de un lado a otro, pero no eran simples ilusiones. Si podía interpretarlas, se trataba en realidad de notas musicales. Como muchos, Derek había intentado aprender a tocar instrumentos a lo largo de su vida, pero nunca desarrollando habilidad alguna. Así que el que de repente toparse con que podía tocar música compleja, improvisarla incluso, y esto acompañado de sinestesia, que de algún modo la música tomara forma frente a él y fuera una guía incorporada en su cerebro, es cuanto menos llamativo, y por lo cual su caso va incluso más allá. Al día de hoy, además de ya haberse dedicado a la música, su historia parece una prueba convincente de la elasticidad de la mente para reacomodarse y desarrollar habilidades para las cuales no debería estar preparado. Ben McMahon. Nada que ver con el viejito libidinoso de las luchitas. Ben es un chico australiano que en el año 2015 tuvo un accidente automovilístico salvaje. Su auto fue embestido por un camión y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, quedando en coma por varias semanas. Y las cosas no mejoraron cuando despertó, o lo hicieron, díganme ustedes. Ben no podía comunicarse con nadie en el hospital, excepto con una enfermera de origen chino. Resulta que, como si fuese una caricatura, él no podía decir otra cosa que no fuera chino. ¿Le puedo dejar de hablar español? Ándale, como este güey. Lo hablaba con claridad y firmeza. Parecía que el impacto le había cambiado la configuración del idioma en su cerebro, y ahora podía comunicarse en ese idioma en total fluidez. Anteriormente había recibido algunas clases en la escuela, de esas a las que no les das mucha importancia. De modo que, aunque se podría decir que sí había recibido el conocimiento, no era algo que él de manera consciente hubiese tenido interés en registrar. En una entrevista otorgada a Vice, el testimonio de Ben es tragicómico. Los médicos le dijeron a sus padres: sí, su hijo ha despertado, pero ahora habla chino. Y él no estaba consciente del todo de que lo hacía. Pensaba que estaba normal. Luego describió que su diálogo interno ya no venía en inglés, su lengua principal, sino que empezaba en chino y debía traducirlo. Lo dicho, le movieron la configuración al vato. La explicación neurológica es compleja. Se dice que para los angloparlantes, la memoria lingüística se encuentra en el hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que los hablantes de chino utilizan ambos hemisferios. La hipótesis, poco convencional hay que decirlo, es que Ben recibió el impacto justo coincidiendo en el hemisferio izquierdo. Quizás su cerebro decidió poner en pausa o equilibrar las cosas recurriendo al segundo idioma que tenía registrado inconscientemente. No parece tener mucho sentido, pero poco más se puede intuir. En cualquier caso, este acercamiento al idioma lo hizo interesarse también por aquella nación. Fue presentado en un programa de televisión, llamó la atención de público femenino oriental, tuvo alguna salida con una chica de allá y en general comenzó a sentir atracción por su cultura. El caso no tiene tanta cobertura, en parte porque Ben se fue por la opción de que quizá
Sencillamente era su destino aprender chino. Así, sin más. Alonso Clemons. Al revisar la lista de personas con síndrome de Savant, otro nombre que olvidé decir, y reciben este tipo de personas, aunque fascinante, suele ser repetitivo. Gente que no tiene interés en el arte y de repente lo tiene, pero de todos estos casos, a criterio personal, el más interesante es el de Alonso Clemons. Oriundo de Boulder, Colorado, y nacido en 1958, todo empieza tan pronto como a sus 3 años de edad, cuando sufrió una caída que le provocó una lesión cerebral severa. Como sería de esperar en un niño de esa edad, esto afectó con profundidad su desarrollo cognitivo. Tuvo problemas para leer, escribir, realizar cálculos matemáticos e incluso tareas cotidianas. Una persona incapaz de seguir con su vida en toda regla. Sin embargo, al paso de los años, se hizo evidente un talento excepcional. Alonso podía modelar animales con casi cualquier material que tuviera a mano. Arcilla, mantequilla, lodo, betún, lo que fuera que pudiese moldearse, pero con una particularidad. A diferencia de un escultor tradicional, a Alonso le era suficiente con un vistazo rápido de cualquier animal para poder crear una representación en 3 dimensiones. Esculturas pues hechas con una memoria vertiginosa, como si congelara el momento en que ve a la criatura y pudiese trabajar con base a ello. Para 1987 ya había producido 500 piezas de arcilla, entre las cuales también había esculturas de humanos y símbolos religiosos, la mayoría pequeñas, pero hechas en menos de una hora. A la par de esto, Clemons también puso de su parte para salir adelante. Desarrolló la autosuficiencia que esperarías en un hombre adulto. Logró vivir en su propio apartamento. Desarrolló habilidades sociales e incluso descubrió otra pasión en el ejercicio, llegando a participar en eventos de levantamiento de pesas. Alonso veía su capacidad de hacer esculturas como un don otorgado por Dios para que pueda enseñarles a los demás su visión del mundo. Unas manos privilegiadas con un talento que, de nuevo, supera incluso al de artistas que llevan toda su vida estudiando para hacerlo. A lo largo del video vimos casos interesantes, claro, y sí, me quedé muy corto en ahondar en cómo se supone que funcionan neurológicamente estos cambios mágicos, pero si algo podemos aprender de la historia de Alonso, y en parte de las otras, es que incluso un momento terrible puede ser la puerta hacia un mundo más allá de lo que creeríamos que está destinado en nuestra vida. Eso sí, no hace falta ir corriendo a golpearse, yo creo. Antes de terminar, les doy las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son Luis Miguel Rodríguez, Dino KMG, Noroi Longinus y Obstars Gal. Si quieres aparecer al final del próximo, recuerda la propina Palchesco. Muchas gracias por ver. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en el siguiente para ver si ya nos volvimos más inteligentes o seguimos igual. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.